La notificación de compra de la villa por $800,000 llegó al celular de mi hijo exactamente a las 10:47 de la mañana. Para el mediodía, mi teléfono ya zumbaba como un avispón enfurecido, y para la tarde, yo era la mujer más popular de todo Jalisco, y solo hizo falta destruir las expectativas financieras de mi familia para lograrlo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde estás viendo. Déjame pintarte la escena. 3 días atrás fue 15 de marzo, mi cumpleaños número 64, el mismo día que ha sido durante 64 años. Pero según mi hijo Bruno y su adorada esposa Sara, de alguna manera, se les pasó otra vez este año. Qué coincidencia que haya caído justo durante su escapada anual de primavera con la mamá de Sara, Patricia Wells, cuyo cumpleaños convenientemente es el 12 de marzo. Ahora, no soy tonta. Descifré este bailecito hace como 5 años. Pero este año, en vez de aplicar mi rutina habitual de indirectas y culpas disfrazadas, decidí intentar algo diferente. No dije absolutamente nada. No mencioné mi cumpleaños ni una sola vez. No mandé esos mensajitos patéticos para recordarles que tenía el fin de semana libre. Solo sonreí y les hice adiós cuando empacaron sus maletas para su fin de semana de spa en Valle de Bravo. En cuanto su coche desapareció al final de mi calle, llamé a mi agente inmobiliaria. Jennifer, búscame la propiedad frente al agua más hermosa que encuentres en 80 kilómetros a la redonda. El dinero no es problema. Ella pensó que estaba bromeando. 4 horas después, cuando estábamos paradas en el vestíbulo de mármol de una villa contemporánea impresionante con vista al Océano Pacífico, se dio cuenta de que yo hablaba completamente en serio. El lugar tenía todo. Ventanales de piso a techo, una cocina gourmet que probablemente costó más que el coche de la mayoría de la gente, una recámara principal con chimenea y una terraza que te hacía sentir como si flotaras sobre el agua. Son $800,000, señora Silvia Montoya, dijo Jennifer con cautela, como si me estuviera dando malas noticias. Me la quedo. ¿No quiere pensarlo? ¿Tal vez comentarlo con su familia? Casi solté la carcajada. ¿Cuándo fue la última vez que mi familia comentó algo conmigo? Jennifer, tengo 64 años y he estado pensando durante la mayoría de ellos. Transfiere los fondos mañana. Eso fue el martes. Para el miércoles por la tarde, la escritura ya estaba a mi nombre. Para el jueves en la mañana, estaba subiendo fotos a todas las redes sociales cuyo password todavía recordaba. La sala con vista al mar. La isla de la cocina donde preparé una pequeña celebración para una sola persona. La terraza donde disfruté mi primera cena de cumpleaños en décadas, con champaña y comida para llevar del restaurante más caro de la zona. El pie de foto era simple. Celebración de cumpleaños en mi nuevo hogar. A veces los mejores regalos son los que te das tú misma. Y ahí fue cuando mi teléfono empezó a sonar. El primero fue Bruno, por supuesto. Mi identificador marcó su nombre a las 10:52 de la mañana, apenas 5 minutos después de que la alerta del banco debió llegarle. Verás, Bruno lleva años vigilando mis finanzas, desde que murió su papá. No oficialmente, claro, pero se puso como cotitular para emergencias y activó alertas para cualquier movimiento significativo. Era su manera de vigilar a mamá, asegurándose de que no tomara decisiones insensatas con mi dinero. Qué detallista, ¿no? Dejé que la llamada se fuera a buzón. La segunda fue de Sara, a las 11:15. Luego la mismísima Patricia Wells a las 11:43. Luego Bruno otra vez a las 12:02, 12:18 y 12:35. Para las 2 de la tarde, tenía 17 llamadas perdidas y mensajes que iban desde preocupación hasta confusión y pánico apenas controlado. Mi favorito vino de Sara. Mamá Thompson, estamos preocupados por usted. Esto no es propio de usted. Por favor, llámenos para saber que está bien. ¿Que no es propio de mí? Señora, no tiene ni la menor idea de quién soy. Solo ha tratado con la versión de mí que se dobla para acomodar la conveniencia de todos los demás. Hoy están conociendo a Silvia Montoya, propietaria y mujer de recursos propios. Pasé la tarde desempacando las pocas cajas que había traído de mi antigua casa. Objetos personales, principalmente álbumes de fotos, la vajilla de mi abuela, la colcha que mi mamá hizo para mi boda. Mientras acomodaba mi nueva vida a mi alrededor,
No podía evitar sonreír cada vez que sonaba el teléfono. 23. Llamadas perdidas para la hora de la cena. Los mensajes se estaban volviendo cada vez más desesperados. Pero esto es lo que ellos todavía no sabían. Lo que ninguno se había molestado en preguntar en los 5 años desde que papá murió. La herencia de la tía Elena, dulce tía Elena, soltera, que vivía tranquilamente en su casona de ladrillo en Monterrey y coleccionaba joyería antigua. La misma tía Elena que Bruno y Sara habían visto exactamente 2 veces en todos sus años de matrimonio, y a cuyo funeral ni siquiera se dignaron asistir el pasado septiembre. Tía Elena, quien dejó toda su herencia a su querida sobrina Silvia, la única familiar que se tomó el tiempo de visitarla. $1.200.000. Para ser exactos, después de impuestos y gastos, me quedé con suficiente dinero para hacer exactamente lo que yo quisiera por primera vez en mi vida adulta. Y lo que yo quería era dejar de ser invisible en mi propia familia. Me serví una copa de vino de mi nuevo refrigerador para vinos y me senté en mi nueva terraza, viendo cómo el sol se ocultaba sobre un mar que ahora me pertenecía. El teléfono seguía vibrando, pero ya le había apagado el sonido. El día de mañana traería conversaciones, explicaciones y probablemente dinámicas familiares muy incómodas. Esta noche era mía. Durante 6 años, mi cumpleaños había sido tratado como un inconveniente en la agenda. No oficialmente, claro está. Siempre había una excusa, siempre algo que, casualmente, surgía. Y qué terrible, ¿no? Que siempre coincidiera con mi día especial. El primer año fue comprensible. Patricia Wells se había caído y roto la cadera apenas 3 días antes de mi cumpleaños. Bruno y Sara tuvieron que ir corriendo a Hermosillo para ayudarla a instalarse de nuevo en casa. Emergencia familiar, imposible de evitar. Celebraríamos cuando regresaran, excepto que nunca celebramos. Cuando volvieron, ya eran preparativos de Pascua, luego limpieza de primavera, y de pronto ya era verano. Y mi cumpleaños simplemente se había desvanecido en el pasado. El segundo año, Patricia tuvo un episodio cardíaco que al final resultó ser ansiedad y demasiada cafeína. Pero uno no sabe eso cuando recibe la llamada de pánico, ¿verdad? Allá fueron otra vez a Hermosillo, dejándome con un pastelito del supermercado y una promesa de que pronto lo compensarían. Los años 3 y 4 siguieron el mismo patrón. Emergencias diferentes, mismo calendario, mismo resultado. Yo, sentada sola el 15 de marzo, pretendiendo que no dolía que mi único hijo hubiera elegido otra vez las crisis fabricadas de su suegra sobre el cumpleaños de su propia madre. Pero fue el 5.º año el que me abrió los ojos a la verdad. Había ido al supermercado esa tarde, sintiéndome triste por mí misma y planeando otra celebración solitaria, cuando los vi, Bruno, Sara y Patricia Wells, riéndose durante el almuerzo en el nuevo bistró del centro. Eso fue al día siguiente de mi cumpleaños, ojo. El mismo día en que yo había recibido un mensaje apresurado diciendo que Patricia estaba demasiado mal para recibir visitas después de su más reciente susto de salud. Se veía sorprendentemente saludable para alguien que supuestamente había estado en cama con vértigo, lo suficientemente saludable como para levantar una copa de champaña. En fin, me quedé sentada en mi coche en ese estacionamiento por 20 minutos, viendo a mi hijo celebrar a la madre de otra persona, mientras la suya había pasado el día anterior preguntándose si había hecho algo mal, algo que justificara ser olvidada año tras año. Fue entonces cuando entendí que esto no era una serie de coincidencias desafortunadas. Era una decisión. Patricia Wells había decidido que la segunda semana de marzo le pertenecía, y mi hijo había decidido que mantener feliz a su esposa era más importante que evitar que su propia madre se sintiera como una extraña dentro de su familia. Así que este año, cuando llegó marzo y empecé a ver las señales familiares, las menciones cuidadosamente casuales de que Patricia no se sentía bien y que quizá deberíamos planear algo para más adelante en el mes, yo también tomé una decisión. Elegí el silencio. En lugar de mi campaña habitual de recordatorios suaves y sugerencias llenas de esperanza, no dije nada. Cuando Sara mencionó que estaban pensando en visitar a Patricia ese fin de semana, solo sonreí y dije, «Qué bonito para ustedes». Cuando Bruno llamó para preguntar si tenía algo importante planeado para el día 15, le dije que estaba manteniendo mi agenda flexible. Se fueron el viernes por la tarde, con expresiones de culpa y promesas de llamar. Yo les agité la mano desde mi pórtico,
y en cuanto su coche dobló la esquina, llamé a Jennifer, mi agente inmobiliaria. Ahora, sentada en mi nueva villa con los pies sobre muebles que jamás habían visto el interior de una reunión familiar a la que yo no hubiera sido invitada, no pude evitar apreciar la ironía. Me habían entrenado tan bien para ser invisible que se olvidaron de prestar atención cuando realmente desaparecí. Mi teléfono se iluminó con otra llamada. Bruno, por cuarta vez en esa hora. Esta vez, contesté. Hola. Mi cielo, dije, con voz serena y agradable. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Jennifer de Coastal Realty llamó y dijo que compraste una casa de $800,000. Así es. Es preciosa, Bruno. Una propiedad frente al mar, justo como siempre quise. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, mamá, ¿te sientes bien? Esto no es nada propio de ti. Ahí estaba otra vez, esa frase. Como si yo fuera algún ratoncito predecible, que no podría tomar una decisión sin la aprobación de un comité. Me siento maravillosa, en realidad. Mejor que en años. ¿Cómo va la celebración del cumpleaños de Patricia? Otra pausa. Está bien, pero mamá, tenemos que hablar de esta compra de la casa. Es una decisión financiera muy importante. Debiste consultarlo con nosotros primero. ¿Debería? ¿Por qué? Porque no estás pensando con claridad. Una no compra una casa de $800,000 por impulso. Caminé hacia mis nuevas ventanas y miré hacia el agua. Un velero deslizaba lentamente, sus velas blancas atrapando el sol de la tarde. ¿Y quién dice que fue un impulso? Mamá, no puedes permitirte esto. El seguro de vida de papá era cómodo, pero no 3.2 millones cómodo. ¿En qué estabas pensando? Y ahí estaba. La suposición que había guiado tanto de nuestra relación en los últimos años. Bruno había decidido que yo era financieramente frágil, emocionalmente frágil, probablemente mentalmente frágil también. Una mujer que necesitaba ser supervisada y protegida de sus propios malos juicios. Bruno, dije suavemente, hay varias cosas sobre mi situación financiera que no sabes. ¿Qué se supone que significa eso? Que no soy la viuda indefensa que has estado tratando de manejar, y que esta conversación está lejos de terminar. Pero ahora mismo tengo una casa nueva que disfrutar y un cumpleaños que celebrar. Mamá, espera, colgué. El teléfono empezó a sonar de inmediato. Lo apagué y me serví otra copa de vino. Mañana traerá conversaciones más difíciles, sí, pero esta noche seguía siendo mía. La herencia que lo cambió todo había estado en mi cuenta durante 6 meses antes de que siquiera le dijera a Bruno que la tía Elena había muerto. Sé cómo suena eso. ¿Qué tipo de persona no menciona que un familiar ha fallecido? Pero aquí está lo esencial sobre la tía Elena. Para mi familia, prácticamente no existía. Bruno la había visto 2 veces en sus 38 años. Sara le había dado la mano en nuestra boda y olvidado su nombre inmediatamente. Cuando la mencionaba en conversación, recibía asentimientos educados y miradas vacías. Elena era la hermana de mi padre, una mujer que eligió la carrera antes que el matrimonio cuando eso todavía era considerado escandaloso. Había trabajado de secretaria hasta convertirse en vicepresidenta en una aseguradora de Monterrey. Compró su casona de ladrillo en los años 80, cuando en San Pedro Garza García todavía era accesible, y pasó 40 años haciendo inversiones silenciosas e inteligentes. Yo era la única familiar que la visitaba con regularidad. Cada 2 meses manejaba hasta Monterrey y pasábamos el fin de semana juntas. Íbamos a museos, probábamos restaurantes nuevos, caminábamos por el jardín público. Ella me contaba sobre sus viajes, su colección de arte, su relación complicada con nuestro padre, quien nunca le perdonó realmente que se negara a sentar cabeza como se esperaba de una mujer. Elena era aguda, divertida y completamente sin disculpas por vivir la vida en sus propios términos. Todo lo contrario de lo que me enseñaron que una mujer debía ser. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas el mayo pasado, yo fui quien se sentó con ella en las citas de quimioterapia, quien la ayudó a poner sus asuntos en orden cuando quedó claro que los tratamientos no estaban funcionando. La que sostuvo su mano cuando murió un martes por la mañana, tranquilo, en septiembre. Bruno y Sara
enviaron flores al funeral. Estaban en un fin de semana de cata de vinos en Napa y no podían cambiar sus planes. Después del servicio, el abogado de Elena, Marco Rivas, me pidió que me quedara. Silvia, tu tía dejó instrucciones muy específicas sobre su patrimonio, dijo, entregándome un sobresellado. Quería que leyeras esto en privado. Dentro había una carta con la caligrafía precisa de Elena. Queridísima Silvia, si estás leyendo esto, significa que ya me fui, y seguramente estás sentada en la oficina de Marco, tratando de no llorar frente a un desconocido. Detente. Viví exactamente la vida que quise, y no me arrepiento de nada. Lo que necesitas saber es esto. Te he dejado todo. La casa, las inversiones, la colección de arte, todo. No porque seas mi única pariente viva, sino porque eres la única que alguna vez me vio como una persona y no como una obligación o una vergüenza. He observado la dinámica de tu familia durante años y necesito que entiendas algo. Ese hijo tuyo te ama, pero ha sido programado por esa esposa suya y por su madre para verte como una carga que debe ser manejada, no como una mujer que merece respeto. Le han hecho creer que eres frágil, que necesitas su protección, que no puedes ser confiada para tomar tus propias decisiones. Es una forma sutil de control, y la he visto destruir a demasiadas mujeres de nuestra edad. Te hacen dudar de tu propio juicio. Luego llegan a ayudar, tomando el control de tu vida poco a poco. No les permitas hacerlo contigo, Silvia. Eres más fuerte y más inteligente de lo que ellos te han dejado ser. Usa esta herencia para recordar quién eras antes de convertirte en la madre de alguien, la esposa de alguien, la responsabilidad de alguien. Vive con valentía. Haz que recuerden que no eres solo la madre envejecida de Bruno. Eres Silvia Montoya y mereces algo mejor que ser una nota al margen en tu propia familia. Los números que Marco me mostró después eran abrumadores. La casa de Elena valía $350,000. Fue valuada en $250,000. La colección de arte que había reunido durante décadas fue valuada en $1,3 millones. Después de impuestos y tarifas del patrimonio, estaba heredando un poco más de $1,200,000. Me quedé sentada en la oficina de Marco durante 1 hora, mirando los documentos y pensando en la carta de Elena. Tenía razón sobre Bruno y Sara. En los últimos años, se habían colocado en la posición de mis cuidadores, tomando decisiones sobre lo que era mejor para mamá, sin preguntarme jamás lo que yo realmente quería. Cuando papá murió, Bruno insistió inmediatamente en convertirse en cotitular de mi cuenta para emergencias. Me convenció de cambiarme a un plan de celular más simple, porque el teléfono inteligente era demasiado confuso para alguien de mi edad. Se hizo cargo de manejar mis inversiones porque la planificación financiera es complicada y estresante. Poco a poco dejé de tomar decisiones y empecé a aceptar sus sugerencias. Era más fácil que discutir, y yo me repetía que lo hacían con buenas intenciones. Pero la herencia de Elena cambió todo. Por primera vez, en décadas, tenía el poder financiero para tomar decisiones sin la aprobación de nadie. La pregunta era, ¿qué quería hacer con eso? Guardé el secreto de la herencia por meses, observando el comportamiento de mi familia con nuevos ojos. Las sonrisas condescendientes cuando mencionaba querer viajar. La forma en que Sara intercambiaba miradas con Bruno cada vez que yo expresaba una opinión sobre algo más importante que los planes para cenar. La suposición eterna de que yo siempre estaría disponible para cuidar al niño, asistir a sus eventos y ajustar mi agenda para su conveniencia. Y luego llegó este marzo, con el patrón familiar de sacrificar mi cumpleaños por el último drama de Patricia Wells, y supe exactamente lo que quería hacer. Quería dejar de ser invisible. La compra de la villa fue solo el comienzo, una declaración de que Silvia Montoya ya no aceptaría un papel secundario en su propia vida. Las llamadas llenas de pánico de Bruno y los mensajes preocupados de Sara eran prueba de que el mensaje había sido recibido fuerte y claro. Pero ellos no tenían idea de lo que venía. La casona de ladrillo de Elena seguía en mi portafolio, junto con varias propiedades de inversión que nunca había mencionado. La colección de arte estaba en almacenamiento, esperando a que yo decidiera dónde exhibirla. Y los $400,000 restantes, estaban generando intereses mientras yo planeaba la siguiente fase de mi nueva vida independiente.
Mi teléfono vibró con otro mensaje de Bruno. Mamá, vamos a regresar antes. Necesitamos hablar sobre esta casa. No tomes más decisiones importantes hasta que lleguemos. Sonreí y escribí. Tómense su tiempo. No voy a ninguna parte. Pero no mencioné que tenía una reunión al día siguiente con un asesor financiero para hablar sobre expandir mi portafolio de propiedades. Ni que había hecho citas con 3 agencias de viajes para planear el recorrido por Europa que había soñado durante años. Algunas sorpresas valían la pena esperarlas. Bruno llegó a mi nueva villa a las 7:30 de la mañana del sábado, un día y medio antes del regreso previsto de su escapada a Hermosillo. Estaba parado en mi nuevo pórtico luciendo como un hombre que había manejado toda la noche, lo cual, por su ropa arrugada y sus ojos hinchados, probablemente había hecho. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Buenos días para ti también, mi cielo. Pasa. Haré café». Me siguió por el vestíbulo de mármol hasta la cocina, sus ojos moviéndose por todas partes, como si estuviera catalogando pruebas de mi supuesto colapso mental. Me ocupé de la cafetera, una máquina de acero inoxidable reluciente que probablemente costaba más que el pago mensual de su hipoteca. «Mamá, esto es una locura. No puedes comprar una casa de $800,000 sin discutirlo con nadie. ¿En qué estabas pensando?» Me di el café con calma, tomándome mi tiempo. Estaba pensando que soy una mujer adulta, con mi propio dinero, y que quería comprar una casa. ¿Quieres crema? No seas sarcástica. Esto es serio. ¿Tienes idea del compromiso financiero que has hecho? Solo los impuestos de la propiedad serán astronómicos. Alrededor de $32,000 al año, dije tranquilamente. Ya está presupuestado. Bruno me miró fijamente. ¿Cómo pudiste presupuestar eso? Mamá, el seguro de vida de papá fue de $150,000. Incluso con tus ahorros y el seguro social, tú no tienes este tipo de dinero. Y ahí estaba, el momento que había esperado. Mi querido hijo había estado tan ocupado administrando mis finanzas desde su perspectiva que nunca se había molestado en averiguar cuál era realmente mi situación económica. Bruno, ¿cuándo fue la última vez que revisaste mis estados de cuenta? Revisarlos de verdad. No solo monitorear si había actividad inusual. Él hizo una pausa, claramente incómodo. Reviso si hay retiros grandes o transacciones sospechosas, para protegerte de estafas o malas decisiones. ¿Protegerme? Qué atento. Serví el café en 2 tazas y le entregué una. Lo que has estado haciendo es monitorear mis gastos sin entender mis ingresos. ¿Qué se supone que significa eso? Me senté en la isla de la cocina y le hice señas para que se sentara también. A través de los ventanales de piso a techo, el mar brillaba con el sol de la mañana. Un día perfecto para conversaciones incómodas. Significa que durante los últimos 6 meses me has estado tratando como a una adulta mayor, con ingresos fijos, que necesita ser protegida de sus propios impulsos financieros. Lo que no sabías es que heredé $1,200,000 de la tía Elena. La taza de Bruno se detuvo a medio camino hacia sus labios. ¿Qué? La tía Elena falleció en septiembre. Me dejó todo. Eso es imposible. La tía Elena era nadie. Trabajaba en una aseguradora. Fue vicepresidenta de esa aseguradora durante 20 años. Además, era dueña de bienes raíces premium en Monterrey y tenía un portafolio de inversiones muy sólido. Pero tú no lo sabrías porque nunca te tomaste el tiempo de conocerla. Bruno dejó su taza en la mesa con las manos temblorosas. ¿7 millones y no me lo dijiste? ¿Por qué debería haberlo hecho? Te pasaste los últimos 5 años convenciéndome de que yo no era capaz de tomar mis propias decisiones financieras. ¿Por qué consultaría con alguien que piensa que necesito supervisión para comprar comida? Yo nunca dije eso. No tenías que decirlo, Bruno. Me has tratado como a una niña incompetente desde que tu padre murió. Cuentas bancarias conjuntas, para que puedas revisar mis gastos. Planes de teléfono simplificados, porque la tecnología es demasiado confusa para alguien de mi edad. Administración de inversiones, porque la planificación financiera es muy estresante para mí. Su cara empezaba a ponerse roja, como cuando lo sorprendía mintiendo cuando era adolescente. Yo solo intentaba ayudar. Sara dijo que las personas mayores a veces toman malas decisiones financieras, que la familia debe intervenir antes de qué.
antes de que gastara mi propio dinero en lo que yo quiero en lugar de lo que ustedes aprueban? Mamá, eso no es justo. Nosotros nunca hemos intentado controlar tus gastos. Me reí. Y sonó más cortante de lo que pretendía. Bruno, tú, monitoreando mis cuentas y cuestionando cada compra arriba de $500, es literalmente la definición de controlar mis gastos. Nos quedamos en silencio varios minutos. Bruno miraba el mar, procesando toda esa información nueva. Yo tomé un sorbo de café y esperé. Después de 38 años de ser su madre, sabía cuándo presionar y cuándo dejar que pensara por sí mismo. Finalmente habló. ¿Por qué no me dijiste lo de la tía Elena? Porque quería ver cómo reaccionabas cuando yo tomara una decisión independiente. Y tu reacción fue exactamente lo que esperaba. Pánico, enojo y la suposición de que yo no soy capaz de manejar mi propia vida. No estoy enojado, dijo, aunque su voz contaba otra historia. Estoy preocupado. Esta casa no eres tú, mamá. Es demasiado grande, demasiado cara, demasiado llamativa. ¿Demasiado llamativa para qué? Para una viuda mayor que debería sentirse agradecida por cualquier migaja de atención que su familia decida darle. No es lo que quise decir. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo, Bruno? ¿Qué estaba soñando? ¿Qué estaba planeando para mi futuro? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona con deseos propios en lugar de una responsabilidad que administrar? Guardó silencio mucho tiempo. Cuando finalmente me miró, había algo diferente en su expresión. No era enojo. Era algo parecido al reconocimiento. Pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué? ¿De vivir mi propia vida? ¿De cometer errores? ¿De que alguien se aprovechara de mí? ¿De que el mundo cambiara demasiado rápido a mi alrededor? Extendí la mano sobre la isla de la cocina y cubrí la suya con la mía. Mi cielo, yo te crié. Administré los negocios de tu padre durante 30 años y navegué mi vida entera para convertirme en viuda. Creo que puedo manejar la compra de una casa. Bruno asintió lentamente. ¿Y Sara? ¿No quiere ver este lugar? Sonreí, pero no fue una sonrisa del todo amable. Sara está de regreso en Hermosillo con Patricia, extendiendo su estancia. Aparentemente, la compra de mi casa es exactamente el tipo de comportamiento errático del que Patricia le advirtió. Cree que quizá estoy teniendo algún tipo de colapso. ¿Lo estás? Si finalmente defenderme a mí misma constituye un colapso, entonces sí, supongo que lo estoy teniendo. La pregunta es, ¿vas a apoyarme o vas a seguir tratándome como un problema que necesita solución? Bruno miró alrededor de mi nueva cocina. Los electrodomésticos costosos, las encimeras de mármol, la vista que probablemente costaba más por pie cuadrado que toda su casa. ¿Esto es realmente lo que quieres? Esto es realmente lo que quiero, asintió despacio. Entonces supongo que tenemos que averiguar cómo hacer que esto funcione. No era la declaración de apoyo que yo había esperado, pero era un comienzo. Y por primera vez desde que llegó, Bruno lucía como mi hijo, no como un asesor financiero entregando malas noticias. Esa tarde, nos sentamos en la terraza, hablando de cosas que no habíamos discutido en años. Mis sueños para la jubilación, sus preocupaciones sobre su propio futuro, las formas en que ambos habíamos cambiado desde que su padre murió. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en meses. Pero yo sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Sara y Patricia volverían pronto, y ellas no iban a aceptar esta nueva versión de mí tan fácilmente como Bruno empezaba a hacerlo. Para la tarde del domingo, mi teléfono se había convertido en un campo de batalla de drama familiar. La noticia de que había comprado una villa se había extendido por toda la familia como fuego en pastizal, y todos tenían opiniones sobre lo que significaba, lo que debía hacer, y sobre todo, qué era lo que estaba mal conmigo. La primera en llamar fue mi hermana Linda. Silvia, me enteré de tu casa. ¿Estás teniendo alguna especie de crisis de la mediana edad? Tengo 64, Linda. Si estoy teniendo una crisis de la mediana edad, planeo vivir hasta los 128. Esto no es gracioso. Bruno está muy preocupado. Sara está alteradísima y Patricia cree que quizás necesites una especie de intervención. ¿Patricia cree? Por supuesto que cree. Patricia Wells tenía opiniones sobre todo y todos. Y, de algún modo,
Sus pensamientos se habían convertido en evangelio para mi nuera. ¿Intervención para qué? Exactamente. ¿Por comprar bienes raíces con mi propio dinero? ¿Por tomar decisiones importantes sin consultar a la familia? ¿Por aislarte de quienes te quieren? ¿Por gastar dinero de manera imprudente cuando deberías estar pensando en tus necesidades de cuidado futuro? Casi solté una carcajada. ¿Necesidades de cuidado futuro? Como si estuviera a un paso de una casa de retiro, en lugar de ser una mujer de 64 años, sana, con excelente atención médica y suficiente dinero para contratar ayuda interna si algún día la necesitara. Linda, déjame preguntarte algo. Cuando tú y Roberto compraron su departamento en Yucatán, ¿pidieron permiso a alguien? Eso es diferente. Roberto y yo lo discutimos juntos. Y yo discutí esto conmigo misma extensamente. No estoy casada, Linda. No necesito el permiso de nadie para gastar mi propio dinero. La segunda llamada vino de mi sobrino Miguel, el hijo mayor de Linda. Tía Silvia, mamá me pidió que te llamara. ¿Te sientes bien? Me siento fantástica, Miguel. ¿Y tú? Pues, confundido. Honestamente, esto de la casa no parece algo que tú harías. Ahí estaba otra vez la frase, algo que yo haría. Como si todos hubieran decidido exactamente quién Silvia Montoya tenía permitido ser, y cualquier desviación significaba inestabilidad mental. Miguel, ¿qué piensas que haría yo? ¿Qué tipo de persona crees que soy? Creo que eres práctica, conservadora, alguien que piensa todo con cuidado y no toma decisiones impulsivas. ¿Y crees que comprar esta casa fue impulsivo? Pues sí, un poco. Miré hacia mi terraza, donde había pasado la mañana leyendo y tomando café mientras veía pasar los botes en el mar. Llevo 2 años viendo propiedades frente al agua, Miguel. He planeado esta compra durante meses. Lo único impulsivo fue mi calendario. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar hasta el verano, cuando podría haber más opciones? Porque me cansé de ser olvidada en mi propio cumpleaños. Porque entendí que si esperaba la aprobación de mi familia para vivir mi vida, me moriría esperando. Porque a veces tienes que hacer algo dramático para recordarle a la gente que existes. Porque encontré la casa perfecta y podía pagarla. A veces la vida es así de simple. La tercera llamada fue la que más temía. Sara, llamando desde Hermosillo, con Patricia, sin duda, escuchando detrás de ella. Mamá Thompson, necesitamos hablar. Hola, Sara. ¿Cómo va la vacación extendida? Ya no es una vacación. Nos quedamos porque estamos preocupadas por ti. Patricia cree que la compra de esta casa podría ser una señal de deterioro cognitivo. Patricia cree. Otra vez. ¿Y tú qué crees, Sara? Hubo una pausa. Creo que estás actuando muy distinta a como eres normalmente. Tal vez ese es el punto. ¿Qué se supone que significa eso? Tal vez me cansé de ser la persona que ustedes definieron. Tal vez quise ver qué pasaba si actuaba como alguien con agencia y con independencia financiera, en lugar de la madre anciana que necesita supervisión constante. Nadie te está supervisando. Bruno monitorea mis cuentas bancarias. Tú y él planean eventos familiares, sin preguntarme qué quiero. Patricia da consejos sobre mis decisiones de vida como si tuviera alguna autoridad sobre mí. Si eso no es supervisión, ¿qué es? Otra pausa. Escuché murmullos de fondo. Patricia, sin duda, diciéndole qué decir. Nos preocupa que tomes decisiones tan grandes sin pensarlas bien. Sara, soy una mujer adulta con un posgrado y 30 años de experiencia en negocios. Creo que puedo manejar la compra de una casa. Una casa de $800,000, mamá Thompson. Eso no es cualquier casa. No, no lo es. Es la casa que quería, y como podía pagarla, la compré. Así como tú y Bruno compraron su casa porque la querían y podían pagarla. Eso es diferente. Somos más jóvenes, tenemos ingresos, consultamos con asesores financieros. Yo también tengo ingresos. Bastantes, de hecho. Y también consulté con un asesor financiero. A partir de ahí, la conversación fue decayendo. Sara se puso cada vez más tensa, evidentemente frustrada, porque sus métodos habituales para manejarme ya no funcionaban. Cuando finalmente colgamos, anunció que ella y Patricia acortarían su estancia para venir a tener una conversación adecuada sobre mi situación de vivienda. La cuarta llamada vino de Bruno, claramente informado por Sara. Mamá, creo que necesitamos sentarnos como familia y hablar sobre esta situación.
¿Qué situación? La situación en la que compraste una casa que amas con dinero que ganaste. La situación donde tomé una decisión importante sin consultar cómo afectaría eso al resto de ustedes. Y ahí estaba, el verdadero problema. No que yo hubiera tomado una mala decisión, sino que había tomado una decisión que no encajaba con sus planes para administrar mi vida. Bruno, ¿cómo afecta negativamente que yo viva en una hermosa casa frente al mar? No me afecta. Pero no se trata de la casa, mamá. Se trata del patrón de comportamiento, el secretismo con la herencia, la compra impulsiva, la manera en que nos estás excluyendo de decisiones importantes. No los estoy excluyendo de nada. Solo no estoy pidiendo su permiso para vivir mi vida. ¿No es eso lo que queremos decir? Ah, no. Porque desde donde estoy sentada, parece que están molestos porque dejé de pedir aprobación antes de tomar decisiones sobre mi propia vida. Cuando terminé de devolver todas las llamadas, mensajes y textos, ya habían pasado las 9 de la noche. Me serví una copa de vino y me senté en mi terraza, escuchando el sonido suave de las olas contra la orilla. Mi familia estaba en modo de crisis total por mi decisión de comprar una casa. No porque la casa fuera una mala inversión o porque yo no pudiera pagarla, sino porque me atreví a tomar la decisión independientemente. Porque dejé de aceptar el rol de pariente mayor dependiente que necesitaba su orientación y protección. Mañana, Sara y Patricia llegarían llenas de indignación moral y explicaciones cuidadosas de por qué debía reconsiderar mis decisiones. Probablemente incluso traerían anuncios impresos con opciones de vivienda más apropiadas. Puede que incluso sugirieran que mi juicio estaba comprometido y que necesitaba más supervisión familiar, no menos. Pero esa noche, yo estaba sentada en mi propia casa, en mi propia terraza, bebiendo mi propio vino y haciendo mis propios planes. Y por primera vez en años, me sentí yo otra vez. La verdadera Silvia Montoya. No la madre de alguien, no la carga de alguien, no la responsabilidad de alguien, solo yo. El lunes por la mañana llegó la invasión que ya esperaba. Sara y Patricia Wells llegaron a mi puerta exactamente a las 8 en punto de la mañana, armadas con una carpeta llena de anuncios de bienes raíces, un montón de folletos de planificación financiera y expresiones de profunda preocupación maternal que no alcanzaban a ocultar la irritación debajo. Patricia echó un vistazo a mi vestíbulo de mármol y resopló. Bueno, ciertamente es grande. Buenos días para ti también, Patricia. Sara, pasa. Prepararé café. Me siguieron a la cocina como una delegación del Departamento de Malas Decisiones de Vida. Los ojos filosos de Patricia ya estaban catalogando todo lo que usaría en mi contra más tarde. Los electrodomésticos caros, el azulejo importado, la vista que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Silvia, comenzó Patricia, acomodándose en mi isla de cocina como si estuviera conduciendo una intervención. Necesitamos hablar de lo que realmente está pasando aquí. Lo que está pasando es que compré una casa. ¿Quieres crema en tu café? No seas sarcástica. Patricia abrió su carpeta y sacó lo que parecía una presentación cuidadosamente preparada. Esta compra representa varios patrones preocupantes de comportamiento que Sara y yo hemos estado analizando. Sara y yo hemos estado analizando. Por supuesto que sí. Mi nuera y su madre habían estado diseccionando mi estado mental como si fuera un caso de psicología geriátrica. ¿Y qué patrones serían esos? Sara intervino, claramente ensayado. Secretismo sobre cambios financieros importantes, decisiones impulsivas, retraimiento social de actividades familiares, y ahora esta compra que, francamente, parece diseñada para demostrar algo en lugar de responder a necesidades reales de vivienda. Interesante teoría. ¿Qué exactamente creen que estoy tratando de demostrar? Patricia se inclinó hacia adelante, usando el tono que seguramente usaba con clientes difíciles en su aseguradora, que no necesitas la opinión de tu familia para decisiones importantes, que aún eres capaz de manejar transacciones financieras complejas, que no estás lista para el tipo de vivienda guiada que sería más apropiada para alguien de tu edad. ¿Vivienda guiada? Por poco, escupí el café. ¿Así le llamamos ahora a los asilos? No estamos hablando de asilos, dijo Sara rápidamente. Hablamos de vivienda apropiada para la edad, con sistemas integrados de apoyo comunitario. Miré los folletos que había esparcido por mi encimera. Sunnybrook Senior Living, Golden Years Community,
Heritage Oaks Retirement Village. Todos con fotos de personas canosas, jugando juegos de mesa o haciendo yoga suave. Sara. Todos estos son comunidades para adultos mayores. Son comunidades activas para adultos, con excelentes amenidades y alianzas de salud, corrigió Sara. Patricia revisó varias opciones antes de venir hoy. Patricia revisó opciones. Sin consultarme, por supuesto, porque claramente Patricia Wells ahora estaba a cargo de mis decisiones de vivienda. Qué considerada, ¿no? Ni sabía que eso era su responsabilidad. La sonrisa de Patricia se tensó. Silvia, he estado viendo cómo tu familia lucha con estas decisiones desde hace meses. Bruno está preocupado hasta el cansancio por tu juicio. Sara está agotada tratando de equilibrar sus propias responsabilidades familiares con su preocupación por tu bienestar. Algo tiene que cambiar. Tienes toda la razón. Algo sí tiene que cambiar. Ambas se animaron, claramente pensando que habían logrado algún avance. Lo que tiene que cambiar es esta suposición de que necesito ser administrada por un comité. Tengo 64 años, no 94. Tengo un posgrado, experiencia en negocios y más dinero del que la mayoría de la gente puede soñar. No necesito que Patricia Wells investigue mis opciones de vivienda. La fachada de preocupación materna de Patricia se resquebrajó ligeramente. Alguien necesita darte perspectiva sobre estas decisiones. Obviamente, no estás pensando con claridad. ¿Porque compré una casa que tú no habrías elegido para mí? ¿Porque compraste una casa que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida, sin discutirlo con nadie que se preocupa por ti? Lo discutí con la persona cuya opinión importa más. Conmigo. Sara intentó un enfoque distinto, su voz más suave ahora. Mamá Thompson, no estamos tratando de controlarte, estamos tratando de apoyarte, pero estos cambios recientes son preocupantes. El secreto sobre la herencia de la tía Elena, la compra de esta casa, la forma en que te has distanciado de las actividades familiares. ¿Distanciarme de actividades familiares? Sara, ¿cuándo fue la última vez que me invitaron a una actividad familiar que no estuviera construida alrededor de la conveniencia de ustedes? Te invitamos a todo. Me invitan después de planearlo, en horarios que funcionan para ustedes, con actividades que ustedes eligen. ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó qué quería yo hacer o a dónde quería ir? Ninguna respondió. Déjenme ahorrarles tiempo con su investigación, Patricia. No voy a mudarme a una comunidad para adultos mayores. No voy a aceptar supervisión sobre mis decisiones financieras. Y no voy a fingir que esta conversación trata sobre mi bienestar, cuando en realidad trata sobre su incomodidad con mi independencia. La pretensión de preocupación de Patricia finalmente cayó por completo. Tu independencia, Silvia, estás siendo egoísta e irresponsable. Tienes familiares que dependen de ti, que han construido sus vidas alrededor de ciertas expectativas. ¿Qué expectativas? Que seas una presencia razonable y confiable en sus vidas, que tomes decisiones que consideren sus necesidades y sentimientos, que actúes como la adulta madura que necesitan que seas en lugar de una adolescente rebelde comprando autos deportivos y haciéndose tatuajes. Casi me reí de imaginarme como una adolescente rebelde. Patricia, compré una casa con mi propio dinero. ¿Cómo exactamente afecta eso tus necesidades y sentimientos? Afecta nuestra capacidad de planear el futuro, de saber que estás instalada de forma segura y no tomando decisiones impulsivas que podrían impactar a todos. Y ahí estaba, el verdadero problema. No mi seguridad ni mi bienestar, sino su necesidad de controlar mis decisiones para poder predecir mi rol en sus vidas. Ya veo, así que esto se trata de su comodidad, no de la mía. Sara intervino de nuevo, sintiendo que Patricia había dicho demasiado. Se trata de la familia, mamá Thompson. Las familias toman decisiones juntas, consideran los sentimientos de los demás. No simplemente desaparecen un fin de semana y regresan habiendo comprado propiedades de $1 millón. Sara, cuando tú y Bruno compraron su casa, ¿pidieron mi opinión? Eso es diferente. ¿En qué? Porque tú eres nuestra mamá. Nosotros buscamos estabilidad y consistencia en ti, y se las he dado toda su vida adulta. Pero estabilidad no significa que yo jamás cambie. Y la consistencia no significa que yo nunca crezca. No soy un mueble, Sara.
Soy una persona con mis propios sueños y metas. Nos quedamos en un silencio incómodo durante varios minutos. Finalmente, Patricia recogió sus folletos y se puso de pie. Bueno, Silvia, veo que estás decidida a cometer este error. Pero cuando esta casa sea demasiado para ti, cuando la soledad te afecte, cuando te des cuenta de que independencia no es lo mismo que felicidad, no esperes que la familia venga a recoger los pedazos. Ni lo soñaría, Patricia. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi hermosa cocina, mirando mi hermosa vista, pensando en las palabras de Patricia. Probablemente tenía razón en que independencia no era lo mismo que felicidad, pero por primera vez en años, yo tenía la oportunidad de descubrir cómo se veía mi versión de felicidad, y eso valía más que toda la aprobación familiar del mundo. 2 semanas después del intento de intervención de Patricia, descubrí algo que cambió por completo lo que creía saber sobre la situación financiera de mi familia. Estaba limpiando el viejo escritorio de papá, finalmente lista para enfrentar el papeleo que había evitado durante 3 años, cuando encontré una carpeta manila escondida detrás de garantías de electrodomésticos que ya ni siquiera teníamos. La pestaña decía Bruno Privado, escrita con la letra cuidadosa de mi difunto esposo. Adentro había estados de cuenta bancarios, solicitudes de préstamos y correspondencia que mostraban un retrato muy distinto de la estabilidad financiera de mi hijo, de lo que él me había hecho creer. Bruno debía $20,000 en deudas de tarjeta de crédito. Su hipoteca llevaba 3 meses de retraso. Y lo más impactante de todo, había sacado una segunda hipoteca usando mi nombre como cofirmante, falsificando mi firma en documentos fechados apenas 2 meses después del funeral de su padre. Me senté en la vieja silla de papá, mirando la evidencia del engaño de mi hijo, sintiendo como si estuviera viendo la vida de un desconocido. El Bruno que yo conocía era responsable, cuidadoso con el dinero, alguien que había heredado la prudencia financiera de su padre. Este Bruno era desesperado, imprudente y aparentemente dispuesto a cometer fraude para resolver sus problemas. Pero lo peor no era el dinero, eran las fechas. Cada una de las crisis financieras que aparecían en esos documentos coincidía con una de las misteriosas emergencias de salud de Patricia Wells. Cada viaje apresurado a Hermosillo, cada cumpleaños cancelado, cada evento familiar pospuesto para acomodar las necesidades de Patricia, ocurría exactamente en los meses en que la situación de Bruno se desplomaba. Tomé mi teléfono y llamé a Marco Rivas, el abogado de la tía Elena que había manejado mi herencia. Marco, necesito que hagas una revisión de crédito a mi nombre. Creo que alguien ha estado usando mi identidad para solicitar préstamos. 3 horas después, tenía el panorama completo. No solo Bruno había falsificado mi firma para la segunda hipoteca, sino que también había solicitado 2 tarjetas de crédito a mi nombre y había obtenido un préstamo personal usando mi número de seguro social. Mi puntaje crediticio, que llevaba años sin revisar, había pasado de excelente a apenas aceptable. El timbre sonó justo cuando estaba revisando el informe crediticio. A través de la ventana vi un BMW plateado en mi entrada, el auto de Sara. Ella estaba en mi pórtico, nerviosa, sosteniendo una bolsita de regalo. Mamá Thompson, espero no estar interrumpiendo. Te traje algo de Hermosillo, una ofrenda de paz. La dejé entrar, intrigada por este repentino cambio de táctica. Me entregó la bolsa con una sonrisa incómoda. Adentro había una esfera de nieve con una posada encantadora de Hermosillo y una tarjeta que decía, pensando en ti. Patricia. Patricia le pidió que me lo diera. Sentía remordimiento por cómo habían terminado las cosas el otro día. Qué atenta, Patricia. Puse la esfera de nieve sobre la mesa del recibidor. ¿Quieres café? En realidad, esperaba que pudiéramos hablar sobre la situación de la casa, pero también sobre otras cosas. Nos acomodamos en la sala. Sara se sentó al borde de mi nuevo sofá, como si estuviera lista para salir corriendo. Mamá Thompson, te debo una disculpa. Patricia y yo... Quizá exageramos con lo de la casa. Quizá exageraron. Vaya eufemismo. Es solo que Bruno ha estado muy estresado últimamente. Y cuando compraste esta casa sin decirle nada, él, pues, se vino abajo. ¿Estresado por qué? La expresión cuidadosamente compuesta de Sara titubeó. Cosas del trabajo. Presiones normales. Ya sabes cómo es con el dinero. Sí.
Yo sabía cómo era con el dinero. Aparentemente mejor de lo que pensaba. Sara, ¿desde cuándo sabes sobre los problemas financieros de Bruno? El color desapareció de su rostro. ¿Qué problemas financieros? Las deudas de tarjeta, los atrasos en la hipoteca, los préstamos que ha sacado usando mi nombre sin mi permiso. Yo no sé de qué hablas, pero su expresión decía otra cosa. Sara sabía exactamente de qué estaba hablando. Las firmas falsificadas, Sara, el robo de identidad. El hecho de que cada una de las emergencias de salud de Patricia coincide con un momento en que Bruno necesitaba evitar hablar de dinero. La compostura de Sara se derrumbó por completo. Él no quiso que esto llegara tan lejos. Empezó pequeño. Solo una tarjeta de crédito para pasar un mal momento. Luego Patricia sí se enfermó. ¿Y las cuentas médicas? ¿Qué cuentas médicas? Patricia tiene excelente seguro. No para los tratamientos que necesitaba, las terapias experimentales, los especialistas privados. Bruno se sintió responsable porque ella ha sido tan buena con nuestra familia. La miré fijamente. Las piezas empezaban a encajar, una por una. Sara, ¿exactamente cuánto dinero le ha dado Bruno a Patricia Wells? No es así. No es dar, es invertir. ¿Invertir en qué? Patricia tiene conexiones en el campo de investigación médica. Ha estado ayudando a Bruno a invertir en algunos tratamientos prometedores para su condición. Cuando den resultados, recuperaremos todo lo que hemos puesto. Más ganancias. Mi sangre se heló. Sara, Patricia Wells no tiene conexiones en investigación médica. Era administradora de oficina en una aseguradora antes de jubilarse. No, eso no. Ella tiene amigos que trabajan en desarrollo farmacéutico. Nos ha mostrado los estudios, los retornos proyectados. Les ha mostrado documentos falsos para convencer a Bruno de darle dinero. Dinero que él no tiene. Dinero que ha robado de mí para dárselo. Sara se puso de pie de golpe. Eso no es verdad. Patricia nunca. Ella ha sido como una madre para mí. Una madre que te ha convencido de permitir que tu esposo cometa delitos financieros. Sara, Bruno ha cometido robo de identidad. Ha falsificado documentos legales. Ha arruinado mi historial crediticio para financiar el estilo de vida de Patricia. No, eso no. Patricia no haría eso. Ella se preocupa por nuestra familia. Patricia Wells ha estado drenando sistemáticamente los recursos de tu familia durante años, mientras se posiciona como su salvadora. Cada emergencia, cada crisis, cada necesidad desesperada de fondos, todo cuidadosamente orquestado. Sara retrocedió hacia la puerta. Tengo que irme. Esta conversación... No estás pensando con claridad. El estrés de la mudanza, el aislamiento de la familia. Sara, espera. Pero ya se había ido, dejando atrás la esfera de nieve, y una certeza cada vez más pesada. Los problemas de mi familia eran mucho más profundos de lo que jamás imaginé. Tomé mi teléfono y llamé otra vez a Marco Rivas. Marco, necesito que investigues a alguien por mí. Patricia Wells, aproximadamente 70 años, último domicilio conocido en Hermosillo. Quiero saber todo sobre su historial financiero, sus conexiones familiares y cualquier problema legal en su pasado. ¿Puedo preguntar por qué? Porque creo que ha estado operando un fraude de largo plazo contra mi familia y que mi hijo ha estado robándome para financiarlo. 2 horas después, Marco llamó con información que me revolvió el estómago. Patricia Wells no era Patricia Wells en absoluto. Patricia Wells era en realidad Patricia Warren y tenía un historial criminal que abarcaba 3 estados y 20 años. La investigación de Marco reveló un patrón tan impresionante como aterrador. Patricia había estado apuntando a familias con padres mayores y recursos financieros desde principios de los 2000. Su método siempre era el mismo: hacerse amiga de una mujer más joven con dinero familiar, posicionarse poco a poco como una figura materna indispensable y luego crear crisis médicas o financieras constantes que requerían inversiones o préstamos cada vez más grandes. La han arrestado 2 veces, me dijo Marco por teléfono. Una vez en Yucatán, en el 2018, por fraude a personas mayores, y otra en Chihuahua, en el 2015 por fraude de seguros. Ambos casos fueron desestimados por falta de pruebas o por acuerdos. ¿Y su relación con Sara y Bruno? ¿Desde cuándo?
Con base en los registros financieros que me diste, el primer préstamo que tu hijo obtuvo fue en septiembre del 2019. Ese también fue el mes en que apareció la primera emergencia médica de Patricia Wells en su calendario familiar. 4 años. Patricia había estado destruyendo sistemáticamente la vida financiera de mi hijo durante 4 años. Y yo había estado tan ocupada sintiéndome lastimada por cumpleaños olvidados que lo pasé por alto por completo. Marco, necesito saber cuánto dinero total le ha dado Bruno. Según los documentos de préstamo y los estados de cuenta, aproximadamente $80,000. Pero Silvia, hay algo más que debes saber. El corazón se me fue al piso. ¿Qué? Patricia Warren no trabaja sola. Tiene un socio. Alguien que la ayuda a identificar y estudiar a las familias objetivo. Alguien con acceso a información personal y dinámica familiar. ¿Quién? Aún estoy investigándolo. Pero quien sea le ha estado proporcionando información detallada sobre la situación financiera de tu familia, tu personalidad, tu relación con Bruno y Sara. Esto no fue un ataque al azar. Fue cuidadosamente planeado. Después de colgar, me senté en mi hermosa sala, mirando el agua, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo era una víctima, no un villano. Había sido manipulado por una estafadora profesional, que pasó años posicionándose como un miembro confiable de la familia. Pero eso no justificaba el robo de identidad, los documentos falsificados, las mentiras. La verdadera pregunta era, ¿quién estaba ayudando a Patricia a acceder a nuestra información privada? Mi teléfono sonó. El nombre de Bruno apareció en la pantalla. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Es importante. ¿Qué pasa? No puedo explicarlo por teléfono. Por favor, solo ven, y no traigas a nadie. 20 minutos después, estaba en la sala de Bruno y Sara, mirando la cara agotada de mi hijo y preguntándome cómo no había visto antes el nivel de su angustia. Mamá, dijo él, la voz quebrada, tengo que decirte algo, y me vas a odiar. Inténtalo. He estado tomando dinero de tus cuentas, falsificando tu firma en documentos de préstamo, usando tu crédito sin permiso. Me dejé caer pesadamente en su sofá. ¿Cuánto, Bruno? Todo. La hipoteca, las tarjetas, los préstamos personales. Como $80,000 en total. ¿Por qué? Él se desplomó en su silla, enterrando la cara entre las manos. Patricia necesitaba ayuda para sus tratamientos, terapias experimentales que su seguro no cubría. Ella me enseñó los estudios, los resultados proyectados. Se suponía que sería temporal, solo hasta que las apelaciones de su seguro se resolvieran. Bruno. Patricia Wells no es quien dice ser. Él levantó la mirada, confundido. ¿Cómo que no? ¿De qué hablas? Le conté todo lo que Marco había descubierto. La identidad falsa, el historial criminal, el patrón de manipular familias como la nuestra. El rostro de Bruno se fue poniendo más pálido con cada revelación. Eso es imposible. Patricia ha sido parte de nuestra familia por años. Ella nos presentó a Sara y a mí. Es quien animó a Sara a hacer su posgrado. Ha estado en cada cumpleaños, cada Navidad. Ella te presentó a Sara en una conferencia para asesores financieros, le recordé. Sara estaba ahí representando a su empresa y Patricia los presentó porque, según ella, harían buena pareja. Las piezas encajaron de golpe. Un clic horrible y frío en el estómago. Bruno, ¿qué tipo de conferencia era? Planificación patrimonial y servicios financieros para adultos mayores. Patricia dijo que estaba ahí como consultora. ¿Conociste a Sara antes o después del diagnóstico de tu papá? Justo antes. ¿Por qué? ¡Ay! Dios. El rostro de Bruno se puso completamente blanco. ¿Crees que Patricia escogió a nuestra familia por la enfermedad de papá? Creo que Patricia investigó a nuestra familia antes de acomodar el encuentro casual. Sabía que tu papá iba a morir. Sabía que yo heredaría dinero. Sabía que tú estarías en posición de acceder a mis finanzas cuando él faltara. Bruno se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Sara no sabe nada. Ella no puede saber. Ella quiere a Patricia de verdad. Confía en ella completamente. ¿O Sara está trabajando con ella? No. Bruno se giró. Mamá, no puedes pensar eso. Sara me ama. Ama nuestra vida juntos. Bruno, ¿qué tanto sabe Sara de tu situación financiera?
Sabe que hemos ayudado a Patricia con gastos médicos. No sabe de los préstamos, ni de las firmas falsificadas, ni del robo de identidad. ¿No sabe? ¿O se está haciendo? Nos interrumpió el sonido del carro de Sara entrando a la cochera. Bruno se puso pálido otra vez. No le digas que hablamos de esto. Aún no. Necesito tiempo para explicarlo. Bruno, no tenemos tiempo. Patricia está operando una estafa sofisticada y Sara podría estar involucrada. Ella no es parte de eso. No puede serlo. La puerta principal se abrió y Sara entró con bolsas de compras y una sonrisa brillante que no alcanzaba sus ojos. Mamá Thompson, no sabía que estabas aquí. ¡Qué gusto! Se veía nerviosa, más nerviosa de lo que una persona debería estar al ver a su suegra sin avisar. Hola, Sara. Bruno y yo estábamos hablando sobre las finanzas familiares. Su sonrisa vaciló. Espero que nada grave. De hecho, bastante grave. Estábamos hablando de los gastos médicos de Patricia y de cómo han afectado su presupuesto. Sara miró a Bruno, quien la observaba con una expresión que yo no lograba descifrar. Patricia ha estado pasando por un momento difícil, dijo Sara con cuidado. Solo intentamos apoyarla. Claro. Es maravilloso que hayan podido ayudarla con los tratamientos experimentales. Los tratamientos están mostrando mucho progreso, insistió Sara. Patricia dice que los doctores están muy optimistas. ¿Qué doctores exactamente? Otra mirada a Bruno. Yo no recuerdo sus nombres. Patricia maneja todas las citas y el centro de investigación donde recibe tratamiento. Está en Monterrey, creo, o tal vez en Querétaro. Patricia maneja sola casi todas sus citas. Cada respuesta era vaga, evasiva, diseñada para cerrar la conversación, no para informar. Miré a mi hijo, esperando que por fin viera lo que yo estaba viendo. Bruno observaba a su esposa como si jamás la hubiera conocido. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Revisé las redes sociales de Sara con la atención meticulosa de una investigadora privada. Lo que encontré me heló la sangre. El Instagram de Sara mostraba 5 años de fotos familiares felices, pero cuando miré de cerca la línea del tiempo, algo no cuadraba. Las primeras fotos de ella y Bruno juntos estaban fechadas en octubre del 2019, pero ellos siempre decían que se habían conocido en una conferencia en junio del 2019. ¿Dónde estaban las fotos del principio de la relación? Las salidas casuales, los momentos de conocerse. En cambio, su historia en redes comenzaba de golpe con fotos donde ya parecían una pareja establecida, cenas familiares con Patricia muy al frente, navidades donde Patricia era claramente el centro de atención, fotos de la planeación de la boda, donde Patricia participaba más que las madres reales de la novia y el novio. Pasé luego al Facebook de Patricia. Su perfil decía que había vivido en Hermosillo toda su vida, pero sus etiquetas mostraban otra historia. Fotos en Yucatán, Chihuahua y Puebla, todas dentro de los últimos 10 años, siempre con familias distintas, siempre posicionada como la amiga querida o la abuela adoptiva. En un álbum llamado Mi familia de Yucatán, Patricia celebraba Navidad con una pareja y su hija adolescente. Llevaba el mismo collar que había usado en la boda de Bruno y Sara. En otro álbum, de Chihuahua, aparecía en una fiesta de graduación rodeada de jóvenes que la llamaban Abuela Pat. El patrón era clarísimo, una vez que sabías qué buscar. Patricia se infiltraba en familias, se volvía indispensable y luego drenaba sus recursos poco a poco antes de pasar a las siguientes víctimas. Pero el papel de Sara seguía sin estar claro para mí. ¿Era una víctima como Bruno? ¿O era cómplice? La respuesta llegó a las 11:30 de la noche, cuando mi sistema de seguridad me alertó que había alguien en mi entrada. A través de la ventana vi el coche de Sara estacionado al pie de mi camino, motor encendido, luces apagadas. Se quedó sentada varios minutos, claramente hablando por teléfono. Luego bajó y rodeó mi casa hacia la terraza. La observé desde la oscuridad de mi sala, mientras intentaba abrir la puerta corrediza que daba a mi cocina. Cuando no se abrió, sacó su teléfono e hizo otra llamada. Su lenguaje corporal era agitado, frustrado. Después de unos 10 minutos, regresó a su coche y se fue. A la mañana siguiente, llamé a Marco Rivas. Marco, necesito que investigues a Sara Valverde.
Ese era su apellido antes de casarse con Bruno. ¿Algún motivo en particular? Creo que podría estar trabajando con Patricia Warren. Necesito saber si Sara es quien dice ser. Los resultados llegaron en cuestión de horas y confirmaron mis peores temores. Sara Valverde jamás trabajó para la empresa financiera que decía representar. El título universitario que le mostró a Bruno era falso. Su historial laboral, inventado. Incluso su edad era mentira. Tenía 38, no 32. Y lo más contundente, Sara Valverde había vivido en Chihuahua en el 2015, en la misma ciudad donde Patricia Warren había sido arrestada por fraude de seguros. Silvia, dijo Marco cuando llamó con los resultados. Creo que tu nuera es la hija de Patricia Warren. La habitación pareció inclinarse. ¿Su hija? Patricia Warren tiene una hija llamada Sara Warren, nacida en 1985. La descripción física coincide perfectamente con tu nuera. Han estado trabajando juntas por lo menos 8 años, quizás más. Me dejé caer en el banco de mi cocina, mirando el agua, mientras mi mundo se reacomodaba alrededor de esta nueva información. Bruno no fue elegido al azar. Fue casado por 2 estafadoras profesionales que pasaron meses, quizá años, investigando a mi familia, identificando nuestras vulnerabilidades y posicionándose para maximizar su acceso a nuestros recursos. La mujer de la que él se enamoró, con la que se casó, con la que construyó una vida, era una desconocida. Peor que una desconocida, era una depredadora que había estado destruyendo su futuro financiero mientras fingía amarlo. Mi teléfono sonó. El nombre de Bruno en la pantalla. Mamá, algo está mal. Sara salió temprano esta mañana y no ha regresado. No contesta su teléfono. Encontré unos papeles en el cajón de su cómoda y creo que necesito mostrártelos. ¿Qué clase de papeles?, pregunté. Estados de cuenta bancarios de cuentas que yo no sabía que existían. Reportes de crédito con mi nombre por deudas que nunca autoricé. Y fotos, mamá. Fotos de nuestra casa, de nuestros coches, documentos de la herencia de papá. Parece que ha estado documentando todo. Bruno, no toques nada más. No muevas esos papeles. No llames a Sara. No hagas nada hasta que yo llegue. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Te lo voy a explicar cuando te vea. Pero Bruno, tienes que prepararte. Sara no es quien tú crees que es. Cuando llegué a la casa de Bruno, me recibió en la puerta luciendo como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. En su mano llevaba una carpeta manila llena de evidencia de que Sara había estado documentando sistemáticamente nuestros bienes familiares, hábitos y vulnerabilidades durante años. Estados de cuenta mostrando transferencias regulares a cuentas a nombre de Patricia, fotos de documentos de seguros, estados de inversión y papeles legales, incluso fotos mías en reuniones familiares, anotadas con detalles sobre mi personalidad, mi relación con Bruno y mi posible acceso a recursos familiares. Pero lo más perturbador era una carta escrita a mano, con la letra cursiva impecable de Sara. Mamá, la situación con los Thompson está funcionando mejor de lo que planeamos. Bruno confía completamente en mí y aún no tiene idea de los préstamos. Su madre es más sospechosa de lo que anticipamos, pero su reciente compra de casa sugiere que tiene activos ocultos importantes. Necesitamos acelerar la línea de tiempo antes de que empiece a hacer demasiadas preguntas. La herencia de la tía fue más grande de lo que estimamos. Si logramos acceder a esos fondos, este será nuestro golpe más grande hasta ahora. Bruno leyó la carta con las manos temblando. Cuando terminó, me miró con los ojos llenos de traición y dolor. Nunca me quiso, ¿verdad? No, cariño. No creo que haya sido amor. Todo nuestro matrimonio fue una mentira. Me temo que sí. Crumpló la carta y la lanzó contra la pared. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi esto? Porque eres una buena persona que confió en alguien a quien amaba. Eso no es estupidez, Bruno. Eso es ser humano. ¿Qué hacemos ahora? Ahora peleamos. A la mañana siguiente, llamé a la detective Lisa Rodríguez, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Veracruz. Detective Rodríguez, necesito reportar un esquema de fraude en curso que involucra robo de identidad, documentos falsificados y lo que creo que es un equipo de estafadoras, madre e hija. En menos de 2 horas, estaba sentada en mi sala,
revisando la evidencia que Marco había reunido y los documentos que Bruno había encontrado en el cajón de Sara. «Señora Montoya», dijo mientras tomaba notas, «esta operación es bastante grande. El nivel de planificación y documentación sugiere que ya lo han hecho antes, probablemente varias veces. Mi abogado encontró evidencia de esquemas similares en Yucatán y Chihuahua. Coordinaremos con esas jurisdicciones. Pero primero, debo preguntar, ¿sabe dónde están Sara y Patricia ahora?» Sara desapareció ayer por la mañana. Patricia, supuestamente, está en Hermosillo, pero lo dudo. La detective Rodríguez anotó algo en su tableta. Tenemos que movernos rápido. Si sospechan que fueron descubiertas, intentarán liquidar lo que puedan y desaparecer. Esa tarde, Bruno y yo fuimos al banco para congelar todas las cuentas y revertir cualquier transacción no autorizada que se pudiera comprobar como fraudulenta. El proceso se complicó porque Bruno sí había firmado algunos documentos, aunque engañado sobre su propósito. «Señor Thompson», explicó el gerente, «varias de estas transacciones serán difíciles de revertir porque usted las autorizó, aunque haya sido bajo falsas pretensiones». «¿Cuánto podemos recuperar?», pregunté. «Probablemente alrededor del 60% de los cargos fraudulentos. ¿Y el resto?». «Depende de si logramos localizar a las responsables y recuperar activos». Bruno bajó la mirada, devastado. «Entonces he perdido más de $30,000 para siempre». «Es posible, pero, señora Montoya», añadió el gerente, «hay algo más que debe saber. Ayer, alguien intentó acceder a sus cuentas usando documentos falsificados de poder legal. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Qué clase de acceso?». Intentaron transferir $500,000 de su cuenta de inversión a un banco extranjero. Nuestros sistemas de protección lo detectaron, pero fue un intento sofisticado. La detective Rodríguez levantó la mirada de sus notas. «Están acelerando su plan. Esto sugiere que ellas ya saben que fueron descubiertas y que están intentando agarrar todo lo posible antes de huir». Esa noche, mientras estaba sentada en mi villa, viendo el atardecer sobre el costa de Veracruz, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. «Hola, Silvia». La voz de Patricia era tranquila, casi conversacional. «Patricia, o debería llamarte Patricia Warren». Una risa suave. «Has estado ocupada. Me impresionas. La mayoría de nuestras familias nunca lo descubre hasta que ya es demasiado tarde. La mayoría de tus familias. ¿A cuántas personas les has hecho esto? ¿Importa? Lo que importa es que tú y yo necesitamos tener una conversación. No creo que la necesitemos. Oh, pero sí. Verás, Silvia, me has creado un problema. La policía, las cuentas congeladas, la investigación. Eso va a complicar las cosas para Sara y para mí». «Bien. No, no es bien. Porque aquí está lo que necesitas entender. Yo sé cosas sobre tu familia que tú no sabes. Cosas que serían muy embarazosas si se hicieran públicas». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué tipo de cosas?». «Los negocios de tu difunto esposo, por ejemplo. Algunas estrategias fiscales muy cuestionables. Algunas asociaciones que no eran del todo legales. ¿Quieres que comparta esos detalles con el SAT o quizá con el periódico local?». «Estás mintiendo». «Ah, ¿sí? Silvia, ¿nunca te preguntaste por qué tu esposo te dejó una herencia tan grande? ¿Nunca te preguntaste de dónde vino todo ese dinero?». Sentí náuseas. Mi esposo era un hombre honesto. Tu esposo era un evasor fiscal que usó empresas fantasma para esconder ingresos durante 15 años. Tengo documentación que destruiría su reputación y probablemente implicaría multas fiscales significativas para su patrimonio. «Tu patrimonio, Silvia». La habitación empezó a dar vueltas. «¿Qué quieres?». «Quiero que canceles la investigación. Quiero que liberen las cuentas congeladas. Y quiero un cheque de caja por $300,000 como gesto de buena voluntad. O revelo información que destruirá la reputación de tu familia y probablemente enviará a tu hijo a prisión como cómplice de los delitos de su padre». Bruno no sabe nada de los negocios de su papá. No. Firmó muchos documentos a lo largo de los años: poderes notariales, autorizaciones de inversión, papeles fiscales. Si puedo probar que conocía las actividades ilegales, él también es penalmente responsable. Mis manos temblaban.
Planeaste esto desde el principio. Yo planeo todo, Silvia. Por eso soy buena en lo que hago. Y si me pagas, Sara y yo desaparecemos y los secretos de tu familia permanecen enterrados. Todos ganan. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Te llamaré mañana por la tarde con las instrucciones de la transferencia. Cuando colgó, me quedé sentada en la oscuridad un largo rato, tratando de decidir qué tipo de mujer era yo. La vieja Silvia habría pagado. Habría protegido la reputación de su familia a cualquier costo. Habría sacrificado lo que fuera necesario para mantener a Bruno a salvo. Pero la nueva Silvia, la que había comprado una villa de $800,000 y había descubierto su propia fuerza, tenía una idea diferente. Llamé a la detective Rodríguez. Detective, acabo de recibir una demanda de extorsión de parte de Patricia Warren. Creo que es hora de poner una trampa. La trampa que preparamos fue elegante en su simplicidad. La detective Rodríguez organizó para que yo usara un dispositivo de grabación durante la llamada final de Patricia. También montó vigilancia en 3 lugares donde Patricia podría intentar recoger el dinero que exigía. Pero antes, tuve que tener la conversación más difícil de mi vida con mi hijo. Bruno, hay cosas sobre los negocios de tu padre que necesito contarte. Nos sentamos en mi sala. La luz del atardecer entraba por las ventanas mientras yo le explicaba la evasión fiscal de su papá, las empresas fantasma y las prácticas cuestionables que habían construido nuestra riqueza familiar. Me enteré 2 años antes de que él muriera. Le dije a Bruno que su padre estaba aterrado de que el SAT descubriera los ingresos ocultos, de que perdiéramos todo. Pasó los últimos años de su vida tratando de legitimar el dinero mediante inversiones cuidadosas y donaciones caritativas. Bruno guardó silencio mucho tiempo. ¿Lo sabías cuando estabas casada con él? No hasta el final. Yo manejaba parte del papeleo del negocio, pero él mantenía las actividades ilegales separadas de lo que sí era legítimo. Yo firmé documentos sin entender realmente lo que significaban, igual que hice con Sara. Exactamente así, dijo Bruno. ¿Vamos a ir a prisión, mamá? No lo sé, respondí, pero no voy a pagar dinero de extorsión para averiguarlo. Cualesquiera sean las consecuencias, las enfrentaremos con honestidad. Esa noche, Patricia llamó exactamente a la hora acordada. Con la detective Rodríguez escuchando desde otra habitación y el equipo de grabación capturando cada palabra, dejé que Patricia repitiera sus exigencias por última vez. ¿Ya tomaste tu decisión, Silvia? Sí. La respuesta es no. Silencio al otro lado. Entonces no creo que entiendas las consecuencias. Las entiendo perfectamente. Vas a divulgar información sobre la evasión fiscal de mi esposo. Vas a intentar implicar a Bruno en delitos que él no cometió. Puede que lo logres. Puede que destruyas nuestra reputación y nos cueste mucho dinero. Entonces, ¿por qué te niegas a pagar? Porque ya me cansé de tener miedo, Patricia. Estoy harta de que la gente me controle con amenazas y manipulación. Si mi esposo violó la ley, habrá consecuencias. Si Bruno y yo tenemos que enfrentar multas o incluso cargos criminales, lo haremos. Pero no voy a darte ni $1 más para mantener la ilusión de que mi vida es perfecta. Estás cometiendo un error, Silvia. Tal vez. Pero es mi error. Te vas a arrepentir. Lo dudo. Verás, Patricia, cometiste un error crítico al evaluar a mi familia. ¿Cuál? Asumiste que yo valoraba más proteger mi reputación que proteger mi dignidad. Te equivocaste. Colgué. En cuestión de horas, Patricia cumplió sus amenazas. El periódico local recibió un paquete anónimo con documentación de las irregularidades financieras de mi difunto esposo. El SAT recibió copias de la misma información. Bruno y yo pasamos la semana siguiente reuniéndonos con abogados, contadores y especialistas fiscales. El daño era significativo. Tuve que pagar $220,000 en impuestos atrasados y sanciones. Bruno enfrentó la posibilidad de cargos criminales por firmar documentos relacionados con actividades ilegales, aunque su abogado estaba convencido de que su falta de conocimiento lo protegería. Pero algo inesperado ocurrió durante esas terribles semanas de reuniones legales y ajustes financieros. Bruno y yo nos acercamos más de lo que habíamos estado en años. Sin el peso de los secretos entre nosotros, sin la manipulación de Patricia y Sara, redescubrimos la relación que habíamos perdido después de la muerte de su padre. Perdóname.
Mamá, me dijo una tarde mientras estábamos en mi terraza, viendo el atardecer. Por todo, dijo Bruno. Por el robo de identidad, por las mentiras, por haberte tratado como si no pudieras manejar tus propios asuntos. Yo también lo siento, le respondí. Por haber guardado secretos sobre los negocios de tu padre. Por dejarte luchar contra la manipulación de Sara, sin darme cuenta de lo que estaba pasando. ¿Crees que vamos a superar esto? Lo sé. Tal vez seamos más pobres y sin duda más sabios, pero vamos a salir adelante. 3 meses después, la detective Rodríguez llamó con noticias sobre Patricia y Sara. Las encontramos en Guadalajara, me dijo. Habían estado haciendo la misma estafa con una familia adinerada allá. La Fiscalía del Estado ya las detuvo, y ahora enfrentarán cargos por fraude, extorsión y robo de identidad. ¿Qué tipo de cargos? Fraude electrónico, robo de identidad, extorsión, conspiración. Si las condenan, podrían enfrentar varios años de prisión. ¿Y el dinero? Recuperamos alrededor de $150,000 en varias cuentas. No es todo, pero es algo. Bruno recuperó su vida poco a poco. El divorcio se finalizó sin oposición, porque Sara no podía presentarse en la corte mientras peleaba su extradición. Vendió la casa que guardaba demasiados recuerdos dolorosos y compró un lugar más pequeño, más cerca de mi villa. Yo me quedé con la propiedad frente al mar, no porque necesitara tanto espacio, sino porque representaba algo importante. El momento en que dejé de disculparme por ocupar un lugar en mi propia vida. Ahora, 1 año después, 1 año. Me despierto cada mañana en mi hermosa habitación con vista al Golfo de México y pienso en las lecciones que aprendí de Patricia Warren y de su hija. Ellas me enseñaron que algunas personas ven la bondad como debilidad, la generosidad como estupidez y el amor como una oportunidad para explotar a otros. Me mostraron que quienes están más cerca de nosotros pueden herirnos profundamente, no porque nos odien, sino porque han aprendido a vernos como recursos, no como personas. Pero sobre todo, me enseñaron que la dignidad no es algo que compras, ni algo que proteges evitando el conflicto. La dignidad es algo que reclamas cuando te niegas a permitir que otros definan tu valor, tus capacidades o tus decisiones. Ahora tengo 65 años. Bruno me visita 2 veces por semana y estamos construyendo una relación basada en la honestidad y no en suposiciones. He empezado a viajar, a tomar clases de arte y a hacer amistades que me ven como Silvia, no como la madre de alguien, la viuda de alguien o la responsabilidad de alguien. A veces, la mejor venganza no es desquitarte. A veces, la mejor venganza es simplemente negarte a seguir siendo pequeña en un mundo que insiste en encogerte. La compra de la villa que inició todo este desastre no era realmente sobre la casa. Era sobre reclamar espacio, exigir atención y afirmar mi derecho a existir como una persona completa, no como un pensamiento secundario conveniente. Y bueno, gracias por escuchar. No olvides suscribirte y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.